Hola, buenas tardes. Yo soy Jocelyn y nosotros somos el grupo C. En la siguiente presentación se analizará el caso de la empresa panameña Enigma y Mochales, una empresa española. Estas dos empresas se dedican al negocio hotelero. Ellas tienen un acuerdo contractual que Enigma busca finalizar antes de tiempo debido al incumplimiento de Mochales, por lo que se analizarán los principales conflictos, las implicaciones y opciones legales, como también las recomendaciones sobre este caso. Bueno, en cuanto al capítulo 1 que corresponde al marco teórico, les detallaré de forma resumida estos conceptos que son necesarios para comprender mejor el caso. En el primer punto tenemos el contrato. Bueno, un contrato es un acuerdo legal entre partes que genera derechos y obligaciones vinculantes y este se basa en la autonomía de voluntad que le permite a las partes definir libremente sus términos dentro de este marco. Luego tenemos el incumplimiento contractual. El incumplimiento ocurre cuando justamente alguna de las partes no cumple con lo acordado en el contrato y bueno, y sus obligaciones, y estas se clasifican en grave o leve. Un incumplimiento grave afecta significativamente el interés de la otra parte y uno leve no afecta de forma sustancial el contrato. En cuanto a una cláusula penal, no, la cláusula define una sanción que puede ser económica por incumplimiento contractual y usualmente estas sanciones son proporcionales al daño causado. Luego, un arbitraje. El arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos donde hay árbitros que son imparciales y ellos deciden sobre la resolución del caso. Y en este caso tenemos lo que es CIMA, que es la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. ¿Y qué ventajas nos da CIMA? CIMA o cualquier arbitraje, nos permite tener confidencialidad, rapidez en la resolución y también que los árbitros son más especializados, haciendo más rápido todos los procesos. Luego tenemos los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT regulan los contratos internacionalmente, promueven la buena fe, la equidad y la armonización legal entre los países. Y por último tenemos lo que es el modelo CREAC. El modelo CREAC es una estructura que se utiliza para una redacción jurídica, ya que organiza el razonamiento legal con claridad y coherencia. Y entonces tenemos estas siglas, ¿verdad? Que es la C, la R, la E y la A y la C, que sería la C, conclusión, la R, regla, la E, explicación, la A, aplicación y la C, una conclusión también, que vendría siendo como una conclusión final. Ahora bien, con el fin de dar un contexto muy rápido de lo que es el caso, básicamente es un contrato de franquicia hotelera que establece pues las bases para la gestión de Hotel Changuinola Palace, que incluye algunas cláusulas, por ejemplo, una duración inicial de 7 años, posibilidad de prórroga, lo que de una u otra manera también permite ver pues la flexibilidad y la continuidad de la administración actual. El hotel actualmente cuenta con 100 habitaciones de lujo, 400 habitaciones dobles, 5 restaurantes y 2 discotecas, pero ante algunos escándalos internacionales que involucran a Mochales por fraude y evasión fiscal, Enigma ha realizado varias auditorías internas donde revelan alguna doble facturación en tarifas, adelantando de una u otra manera, pues, la reputación de la empresa, lo cual ha generado también algunas preocupaciones. La situación actual básicamente es que aunque hay una doble facturación, lamentablemente también ellos han recibido los pagos mínimos, pero los han recibido ante esta operación. Entonces ahora los tienen pues en un contexto un poco complicado que se debe evaluar para ver qué medidas tomar, ¿verdad? Como parte de... Ahora bien, muchas de las preocupaciones de Enigma se basan, por ejemplo, en pues los pagos mínimos recibidos gracias a la doble facturación, el incumplimiento contractual grave debido, ¿verdad?, pues a lo encontrado en las auditorías internas y evidentemente al fraude que existe sobre el mismo, una posible aplicación de cláusulas penales, todos los daños derivados, fundamentos legales, pues los fundamentos legales de una u otra manera tienen que ser sólidos para iniciar un arbitraje internacional y que haya un arbitraje internacional exitoso, ¿verdad? También el riesgo de abandono
del país por parte de Monchales, dejando, bueno, representándose en este caso en quiebra y dejando pues evidentemente a la empresa sin ninguna responsabilidad. El impacto de la pandemia también, que me pareció muy importante como mencionarlo, pues porque la pandemia vino de una u otra manera a reestructurar para bien o para mal muchas cosas, y lamentablemente también puedo entender que fue una de las preocupaciones en las cuales ellos se vieron pues involucrados, ¿verdad? Se me ocurre en todo lo que tiene que ver con el riesgo financiero, ¿verdad? Que afecta directamente a los flujos de efectivo, en este caso para Enigma, también las posibles demandas laborales debido ante la incertidumbre sobre la continuidad de muchas veces de Monchales y todos los que estaban detrás de ellos en toda la parte que tenía que ver con pues los empleados, ¿verdad? También la injustificación por despidos que se les podía venir si tomaban medidas en ese momento. Creo que eran parte de las cosas que redundaban y daban un poco de vueltas en el momento para llevar o no a cabo pues los actos cometidos. Por otra parte, los términos claves del contrato, el modelo de operación y participación, ya que, bueno, el acuerdo entre Enigma y Monchales, dice que Monchales se encarga de facturar todos los servicios del hotel Changuinola, mientras que Enigma recibiría un porcentaje mensual de estas ganancias. Por lo que este modelo lo que hace es que es una participación de beneficios que le permite a Enigma básicamente que beneficiarse directamente del desempeño del hotel, ¿verdad? Incentivando a Mochales a maximizar sus ingresos. También a recibir una parte de las ganancias. Enigma cuenta con una participación del 7% de Mochales y tiene derecho a designar representante del Consejo de Administración, lo que también le otorga de una u otra manera una voz para las decisiones estratégicas de la empresa, fortaleciendo su influencia dentro del hotel y finalmente una autonomía operativa. Como parte del acuerdo también Mochales tiene libertad de modificar logos y publicidad del hotel Changuinola conforme a su propio código de estilo, por así decirlo, lo que le permite también adaptar su imagen al hotel y por supuesto que a su estrategia de marketing y a sus tendencias dentro del mercado. Algunas recomendaciones legales que nosotros pudimos observar para darle a Enigma pues son entendiendo que aunque el contexto es un poco complejo, generado por todos los incumplimientos contractuales y las crisis operativas que Mochales ha tenido, igual se debe considerar pues que se deben proteger los intereses y minimizar evidentemente los riesgos tanto como legales como financieros y evidentemente de un tema de reputación. Entonces se recomienda actuar con rapidez, es decir, que toma decisiones de una forma ágil y asertiva, que de igual manera va por posiblemente implicar contratar de inmediato un equipo legal para evaluar la situación y poder determinar si corresponde o no, ¿verdad? Suspender el contrato como Chales, realizar una auditoría completa, ¿verdad? Muchas veces para poder ver realmente y tener una conciencia real de lo que, del gravamen de la situación y ver cómo se puede ir más allá, también intentar una negociación, antes de ir a un proceso legal o iniciarlo, se podría buscar una solución amistosa, por ejemplo, otra vez revisar el contrato, una compensación económica o algunos ajustes que pueda permitirle también, por ejemplo, prepararse para un arbitraje, porque puede ser que no se logre el acuerdo, ¿verdad? De una forma pacífica y deba prepararse para un arbitraje internacional donde se debe reunir toda la información relevante, contratos, correos electrónicos, informes financieros y cualquier evidencia que le pueda servir para poder justificar y demostrar el incumplimiento por parte de Mochales y pues evaluar evidentemente también los costos del arbitraje, porque un tema más allá de simplemente ir es también que es caro y puede recurrir también en otros gastos dentro del mismo. Entonces tienen que tener una tasa de presentación para otros gastos y de recuperación para poder asistir al mismo, así como evidentemente proteger a sus empleados, y me parece que es uno de los más importantes, debido a que gracias a ellos se da un funcionamiento real y funcional del hotel y finalmente una implementación de estrategias de comunicación, ¿verdad? Comunicar de forma clara y transparente su postura ante la situación, a lo que están dispuestos y a lo que no, para ver hasta dónde se puede llegar con el mismo.
Bueno, en cuanto al capítulo 3, correspondiente a los análisis y desarrollo según el modelo CREC, bueno, como conclusión inicial tenemos que, bueno, se determina que la empresa Mochales incumplió el contrato entre ambas empresas y realizó prácticas fraudulentas, por lo cual Enigma busca finalizar el contrato antes de tiempo buscando aplicar una cláusula contractual. En cuanto a las reglas y aplicación, tenemos el Código Civil panameño, la Ley 131 del 2013 sobre arbitraje comercial nacional e internacional. Bueno, esta ley promueve otras alternativas para la solución de conflictos para que las partes interesadas no tengan que acudir a los tribunales, lo que representa periodos de tiempo muy extensos, como también se incentiva la participación de entidades públicas y privadas para que resuelvan sus problemas por métodos más simples y amistosos. Bueno, por su parte, el Código Civil es una de las principales fuentes de derecho privado regulando las relaciones entre personas naturales y jurídicas. Luego tenemos lo que son los principios UNIDROIT, que se utilizarán en el artículo 1.7, el 3.2.1, como también el 7.4.13, que buscan regular el actuar de las partes, en tema de contratos comerciales internacionales. Y también, bueno, los principios buscan que se actúen de buena fe y en cooperación. También tenemos lo que es el pacto sunt servanda, que obliga a las partes a cumplir con lo acordado en los contratos a excepción de algunas causas legítimas y justificables, por lo que al incumplir el contrato se ven expuestos a cumplir con compensaciones a la parte afectada. También tenemos lo que es la Corte Civil Mercantil de Arbitraje, lo que es CIMA. Bueno, esto será aplicada por el acuerdo de las partes. Esta se encarga de determinar las reglas bajo las cuales se realizará el arbitraje, como también la elección de los árbitros, establece los plazos, las audiencias y los aranceles, por lo cual será la encargada de gestionar. Perdón, es que ando enferma. Por lo cual será la encargada de gestionar esos aspectos durante el arbitraje. También tenemos lo que es la Convención de Nueva York, que hace que los Estados miembros reconozcan y ejecuten los diferentes laudos dictados en el extranjero, por lo que será necesario para llevar a cabo el auto en el país necesario, y solo en algunos casos hay excepciones. En este caso, si es necesario aplicar la Convención de Nueva York, sería en Panamá o en España, que es de donde pertenecen las empresas. También tenemos lo que son las normas de protección al consumidor. Bueno, cada país tiene su norma que regula la protección de los consumidores en caso de ser necesario, resguardando sus intereses y velando por un trato justo, conforme a lo establecido por la ley, tanto en precios como trato, como mencioné, por lo que los consumidores afectados, si desean presentar una demanda, se pegan a estas normas para que la empresa se haga responsable de los daños generados. Y bueno, también tenemos lo que son las regulaciones laborales, y es que cada país tiene sus regulaciones y sus códigos de trabajo que las empresas y los empleadores deben cumplir con su otra parte, con el fin de establecer que los derechos y los deberes de ambas partes estén claros, y Panamá no es la excepción, con el Código de Trabajo de la República de Panamá, en la que se establecen los lineamientos que protegen a los trabajadores, y esto es algo a lo que ellos no pueden renunciar. En cuanto a las cláusulas contractuales, bueno, cualquier cláusula que se encuentre en un contrato debe ser cumplida de forma obligatoria por las partes, a excepción de casos que se deben de estar explícitamente detallados dentro del mismo contrato y que ambas partes estén de acuerdo con eso. De lo contrario, se está incurriendo en un incumplimiento contractual y la parte demandada deberá asumir la responsabilidad que eso conlleva, como el pago de compensaciones o de los procesos de arbitraje en busca de una solución. Bueno, en cuanto a la aplicación, estas reglas que mencioné anteriormente permiten terminar el contrato antes de tiempo por el incumplimiento contractual, ya que se aplican las cláusulas establecidas por ambas partes sobre el incumplimiento al firmar el contrato, ya que Mochales incumple con el contrato con Enigma, y bueno, se someterán a un posible arbitraje en el que deberá asumir la responsabilidad correspondiente a sus acciones, como el pago de una compensación, como se ha venido mencionando anteriormente.
Y bueno, el arbitraje será solicitado mediante el contrato que estipula que en caso de controversia se puede optar por un arbitraje en el cual se aplicará, como les menciona, la ley panameña, que es la 131, que permite regular los mecanismos alternos como el procedimiento de arbitraje internacional, ya que el contrato se establece cómo se arbitrar en Panamá y esto en conjunto con el Código Civil panameño. Y bueno, también los principios UNIDROIT que fueron elegidos por las partes en el contrato y que obligan a la parte demandada, que será Mochales, a responder por el incumplimiento de esos principios de buena fe y del pacto su servanda, por incumplir sin una causa legítima al realizar cobros dobles de las facturas, como también prácticas engañosas que incumplen con esos principios. Y esto se activaría ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid, que es la CIMA, que será la encargada de administrar el proceso de arbitraje en caso de que se dé. Y ambas partes acceden a someterse también al reglamento y procedimiento y aranceles de CIMA, como se menciona. Y bueno, para la conclusión final, la empresa Enigma tiene un respaldo sólido para llevar a cabo la finalización del contrato antes de tiempo, ya que Monchales incumplió en primera instancia, pudiendo generarle serios problemas de reputación y económicos a Enigma por estar relacionados, por lo que la empresa Enigma actúa resguardando sus intereses que se vieron afectados por el actuar de Monchales. Y bueno, con la doble facturación de los servicios ofrecidos por el hotel, lo que representa una violación, esto bueno, claramente estaba violando como las leyes que protegen los derechos a los consumidores y también una falta al acuerdo contractual. Estas prácticas también pueden tener consecuencias directas con sanciones a la normativa local de Panamá. Conforme lo que es el capítulo 4 de la opinión legal, podemos deducir o se puede deducir que la relación entre el mismo y los chales bajo un contrato de franquicia hotelera internacional se ha vuelto compleja tanto jurídica como operativamente, ¿verdad? Aunque Enigma ha recibido algunos ingresos, esto no significa que Mochales haya cumplido sus obligaciones. Sin embargo, se han detectado prácticas graves como la doble facturación que afecta la transparencia financiera y la violación del principio de gracia contractual, ¿verdad? Y reconocido por el Código Civil panameño y por los principios UNITROIT, que es muy importante. Además que Mochales ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones financieras, dejando de pagar durante más de 5 meses, lo que genera desequilibrio contractual y dada que Enigma existe la posibilidad de solicitar una revisión del contrato e indemnización por daños, ¿verdad? Frente a esto, se puede decir que Enigma debe de construir una defensa sólida basada en fundamentos legales y evidencia de cómo estas acciones han afectado pues su reputación y su operación y especialmente si se muestra que las irregularidades ocurrieron antes de la pandemia, como se menciona, ¿verdad? A eso tenemos que sumar que los principios unidos respetan la posición de Enigma a reconocer la nulidad por dolo, la obligatoriedad del contrato y la buena fe negocial, lo que podría justificar compensaciones adicionales, aunque el arbitraje internacional implica sí, un costo muy elevado, ¿verdad? Esto, dígase que elevado a los 34.000 euros, pero es la vía más efectiva para proteger los intereses y la reputación de la empresa. Para esto podemos decir que el caso muestra la importancia de la transparencia en asimismo como la vigilancia contractual y la capacidad de reacción ante conductas que ponen y en riesgo la integridad del negocio. Asimismo, vamos a responder las preguntas planteadas en el caso. Estas vienen ligadas a lo que serían las preguntas generadoras por parte del profesor y del caso que nos esté aplicado, ¿verdad? La primera es si se pudiera determinar anticipadamente lo que corresponde es aplicar una causa penal, ¿verdad? Sí, la causa penal es una disposición que fija indemnización automática cuando una parte incumple, ¿verdad?, el contrato. Sirve para compensar daños sin necesidad de probarlos. Eh,
y para prevenir el incumplimiento, ¿verdad? Y evitar conflictos por el monto del perjuicio. En este caso, si está incluida en el contrato y Enigma puede aplicar directamente salvo que exista fuerza mayor o causa justificada. Asimismo, tenemos la pregunta 2, si se puede considerar un incumplimiento contextual respecto a la política de precios y al final Enigma recibe su ganancia mínima. Esta claramente sí, porque recibe la ganancia mínima, recibir la ganancia mínima y no elimina la obligación de cumplir con todos los términos del contrato. La doble facturación y la alteración de tarifas son faltas graves que violan la política de precios, ¿verdad? Y también así como la transparencia financiera y la buena fe contextual, por lo que y podemos determinar que aunque Enigma no haya perdido dinero, sí se configura un incumplimiento. Como tercera, es posible solicitar la terminación anticipada del contrato por parte de Enigma. Sí, la respuesta es que sí, los escándalos y reputacionales son causa válida para la resolución anticipada, especialmente si se afecta la imagen de la marca y junto con los incumplimientos financieros y las prácticas irregularidades. eh, Enigma puede argumentar pérdida de confianza comercial, desequilibrio contractual y afectación del objeto del contrato, conforme el Código Civil panameño y los principios universales, como ya hemos mencionado. Asimismo, y la pregunta 4, eh, en caso de iniciar con el arbitraje internacional, detallar tres fundamentos legales que puedan alegar Enigma como estrategia legal. Y para esta parte, el misma puede basarse en la violencia de buena fe contextual del artículo 1.7 MIDOE, que este mismo habla por prácticas como doble facturación y el ocultamiento de información, así mismo como la nulidad por dolo del artículo 3.2.5 de los reglamentos unidos, los principios unidos, y esto sí se demuestra el engaño al momento de firmar, ¿verdad? Y la estrategia legal número 3 que se puede basar en una es el compromiso reiterado de obligaciones financieras por falta de este mismo, por falta de pagos durante varios meses que permita la resolución anticipada, ¿verdad? Asimismo, podemos mencionar en la pregunta 5 que Mochales se va del país, cuál sería el panorama para él y cuáles son sus prioridades ilegales, ¿verdad? El reitero o en este caso el retiro de Mochales generaría problemas operativos y daños reputacionales a Enigma, pero aunque tendría opciones legales, puede recurrir a un arbitraje internacional y con sede neutra, ¿verdad? Que no se debe tenerse de lado de alguna de las dos empresas y embargar activos en otras jurisdicciones, ¿verdad? Si existen en este caso, y presentar reclamaciones por daños reputacional o lucros cesantes para recuperar pérdidas, ¿verdad? En cuanto a la pregunta 6, ¿qué nivel de éxito puede tener si se le dan las situaciones a un mensaje internacional y qué cosas considerar? ¿Verdad? El nivel de éxito sería alto si el misma presenta pruebas sólidas, sustento jurídico a los principios unidos y demuestra perjuicio, ¿verdad? Sin embargo, los costos son elevados. Llevar un caso ante un organismo internacional tendría unos honorarios arbitrales de 34.000 euros, más gastos legales, traducciones, peritajes y toda la logística que tendría esto, y los cuales pueden verse como una inversión estratégica para poder proteger la marca. Y por último, pero no menos importante, ¿qué podemos recomendar para que Enigma eh, pueda hacer para futuros contratos de franquicias hoteleras? Y como equipo nosotros nos planteamos que la recomendación sería incluir cláusulas claras de auditoría y control financiero, mecanismos de resolución anticipada por daños profesional, así mismo como una cláusula penal proporcional eh, al riesgo de elegir una nueva empresa con la cual trabajar y asimismo elegir una sede arbitral neutral y favorable para la empresa, asimismo como realizar un estudio reputacional de, de lo que se va a firmar antes en el contrato con la empresa que se va a firmar. Y a modo de conclusión podemos
mencionar que la complejidad de los contratos de franquicia en el sector hotelero son un poco complejos, así mismo como los controles financieros y la transparencia que generan la pérdida de los daños reputacionales, en este caso de Enigma, ¿verdad? Asimismo, Enigma debe evaluar estratégicamente lo que es de rescindir o renegociar el contrato con Mochales. Y también se puede mencionar la necesidad de mejorar la planificación contractual, auditorías continuas y la adaptación ante crisis de este tipo de casos para poder llevarlos ante cortes internacionales y que puedan resolverse eh, en estos cosas arbitrajes, ¿verdad? Conforme a lo que serían las recomendaciones, sí, vamos a hacer tres recomendaciones propiamente para Enigma, ¿verdad? Que realice una revisión legal del contrato con asesoría especializada para analizar las cláusulas de rescisión, penalización y arbitraje, además que debe fortalecer los mecanismos de auditoría y control financiero. Asimismo, es necesario definir una estrategia de gestión evaluada si se conviene buscar una nueva franquicia confiable o administrar directamente un hotel con un equipo interno propio. Y por último, se recomienda reposicionar el hotel en Changuinola Palace mediante una estrategia de rebranding o marketing que destaque su confort, ecoturismo y la calidad de servicios. Muchas gracias, espero que le haya gustado nuestra resolución del caso. Estamos anuente a sus consultas o preguntas.